jóvenes, darles la bienvenida a nuestra tercera clase de filosofía. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y continuaremos pues con nuestro ciclo Repaso San Marcos. Veamos, jóvenes, entonces a continuación nuestro tema del día de hoy. Filosofía moderna, jóvenes, ¿no? Entonces vamos a ver, jóvenes, algunos autores del pensamiento moderno, ¿no? Empezaremos, jóvenes, con el filósofo René Descartes, ¿no? René Descartes. Jóvenes, a ver, hay que situar siempre al filósofo en su contexto histórico, ¿no? Entonces, la época que le toca vivir a Descartes es una época interesante, es la época, pues, posterior al Renacimiento ya, propiamente dicho, ¿no? Durante el Renacimiento, joven, se va, pues, a producir una serie de acontecimientos importantes que van a configurar el pensamiento de Descartes, ¿no? Por ejemplo, el fin de la Edad Media, ¿no? Jóvenes, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, el papel, la pólvora, la brújula, que va a permitir los viajes de exploración. Se va a dar también en jóvenes el humanismo, la reforma protestante, y también vamos a tener, jóvenes, la revolución científica, ¿no? La revolución científica copernicana, fundamentalmente, ¿no? Entonces va a surgir la idea de Copérnico, jóvenes, de que no es la Tierra, pues, el centro del universo como se pensaba, no es que esté quieta dentro, en el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese es el cambio que va a generar Copérnico en la concepción astronómica, jóvenes. Cambio importantísimo, que quizás para nosotros, pues, ya es algo, pues, sabido de antemano, pero que para la civilización occidental de aquella época, joven, fue un gran punto de quiebre, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge el pensamiento de Descartes. El pensamiento cartesiano es una respuesta, de cierta manera, a esa crisis científica que se vivió en esos años. Joven, porque Descartes decía, hemos dado por verdadero algo que estaba equivocado en astronomía. Por muchos siglos se ha creído que la Tierra estaba en el centro, quieta, que el Sol era un planeta que giraba alrededor de la Tierra, y todo eso era equivocado. Entonces, para Descartes, jóvenes, la tarea de un filósofo y de un hombre de ciencias era, pues, encontrar algún tipo de verdad de la cual con la cual poder reconstruir las ciencias. Descartes nos decía que las ciencias eran como una especie de edificio que se había caído, y al caerse, pues, este edificio había, pues, dejado la ciencia en escombros, ¿no? Y entonces lo que Descartes nos planteaba era, pues, justamente levantar la ciencia de estos escombros, reconstruir un edificio, ¿no? Y para eso, decía él, lo que ha fallado en la ciencia pasada fue las bases. No hubo una base sólida de la cual partir, de la cual construir una teoría. Por lo tanto, lo que él va a decir, jóvenes, es que necesitamos encontrar una verdad de la cual nadie pueda dudar, una verdad que sea, pues, una certeza también indudable, y a partir de la cual usarla como punto de partida para construir todo un sistema filosófico. Ahora, ¿cómo encontrar esa verdad, jóvenes? Descartes va a hacer esto a través de lo que denominamos la duda metódica. La duda metódica. Entonces, todos conocemos, pues, que Descartes va a iniciar la búsqueda de esta verdad absoluta, digámoslo así, de esta certeza, dudando de todas las cosas, dudando de sus sentidos, dudando del mundo, joven, dudando, pues, de las ciencias, ¿no? De cómo en la matemática podemos a veces cometer errores involuntarios, que él llama paralogismos, cómo las ciencias naturales, al basarse en la observación, también ya están minadas, porque la observación, jóvenes, a veces falla por pertenecer a los sentidos, ¿no? Entonces, Descartes también, en esta duda, que es una duda hipotética, una duda, jóvenes, que él va a radicalizar, y que también se le llama hiperbólica en ese sentido, él va a plantear la hipótesis de la existencia hipotética de un genio maligno, ¿no? De alguien que engañe siempre al ser humano. Entonces Descartes dice,
si existe un ser que siempre nos engaña, si dudamos de todas las cosas, ¿hay algo de lo que no se pueda dudar? ¿Hay algo que es verdad después de haber dudado de todo? Joven, y Descartes nos dice que sí, pues, que el sujeto que duda no puede dudar de su existencia, nos dice Descartes. Que si dudas, piensas, y si piensas, existes, ¿no? Entonces, que el pensamiento es la prueba, es una prueba irrefutable de nuestra existencia. Eso es lo que más o menos va a plantear Descartes. Joven, y con el descubrimiento del llamado cogito ergo sum, ¿no? o el sujeto pensante, que también le llamamos. Joven, con esto también Descartes va a delimitar su idea de verdad, ¿no? Para Descartes la idea de verdad va a ser pues la idea de el criterio de la claridad y la distinción. Toda idea verdadera debe ser una idea clara y distinta para un sujeto racional, ¿no? Esa es más o menos la propuesta cartesiana. Luego Descartes, jóvenes, va a señalar que nuestras ideas se fundamentan principalmente en Dios, ¿no? Porque hay un tipo de ideas llamadas las ideas innatas que Dios pone en nosotros, ¿no? Que Dios pone en mí, y a partir de la cual yo construyo mi conocimiento científico. Aparte de Dios, joven, que es un ser, pues una sustancia infinita, Descartes va a dividir nuestro mundo también en dos sustancias. Por un lado, las sustancias materiales, las cosas que solo ocupan lugar en el espacio, que pueden ser medidas, y que por eso él le llama la res extensa, jóvenes, y en cambio hay también otro tipo de cosas, dice él, ¿no? Las cosas pensantes, es decir, las almas, es decir, jóvenes, las personas, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos seres pensantes en nuestra parte anímica, en nuestra parte espiritual, pero también somos seres corporales, también somos sustancias extensas. Es por eso que en Descartes, joven, va a aparecer esta idea de que el hombre es cuerpo y alma, o para decirlo utilizando sus categorías, el hombre es res extensa y res cogitans, ¿no? Jóvenes, entonces esas son algunas de las ideas que quería contarte de Descartes. Vamos a seguir hablando de los filósofos. Tenemos ahí el tiempo para hablar de algunos más. A ver, veamos el llamado empirismo, ¿no? Jóvenes, luego tenemos pues el famoso empirismo de John Locke, ¿no? Entonces, que es posterior al racionalismo de Descartes. John Locke vive en Inglaterra. Desde allí, jóvenes, él va a participar pues en algunos eventos de carácter político fundamentales que van a generar el liberalismo político, que va a generar la monarquía parlamentaria y que luego va a influenciar en la Ilustración francesa, jóvenes, ¿no? Y en la Revolución francesa. ¿No? John Locke es un filósofo político muy importante. Pero, joven, en este momento nos vamos a centrar fundamentalmente en su teoría nociológica, en su teoría acerca del conocimiento. Entonces, John Locke lo primero que va a hacer es cuestionar, jóvenes, el innatismo de René Descartes, ¿no? Esta idea de que hay ideas innatas. Él va a decir, no existen ideas innatas. No existen ideas innatas por varios factores, ¿no? No hay consensos. Él dice, no, si hubiera ideas innatas, los seres humanos podríamos llegar a consensos, porque si todos tenemos las mismas ideas innatas, deberíamos llegar a los mismos consensos. Pero esto no se da de esa manera. Por otro lado, los seres humanos tenemos facultades para aprender. Y entonces Locke dice, ¿qué sentido tiene que existan, pues, facultades para aprender algo si es que ya va a estar innatamente en nosotros, ¿no? El conocimiento. Entonces, él rechaza el conocimiento, la visión, pues, la teoría de Descartes de las ideas innatas. Él hace una crítica al innatismo. Luego, jóvenes, va a surgir esta idea de la mente como tabula rasa. Cuando él hable de que la mente es una tabula rasa, jóvenes, él va a estar haciendo referencia a la idea de que nuestra mente es como una especie de lugar, ¿no? Cerrado, donde las ideas llegan solo a través de la experiencia, ¿no? La mente es como un papel, jóvenes, como una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco no está escrita ninguna idea, ¿no? ¿Cuándo se escriben las ideas en ese papel? Cuando entramos en contacto con la experiencia, jóvenes. Entonces, cuando yo, por ejemplo, saboreo algo dulce, surge en mi mente la idea de lo dulce. Se inscribe en esa tabula rasa, en esa hoja en blanco, la idea de lo dulce. Joven, cuando yo veo un color rojo, por ejemplo, surge en mi mente el color rojo, ¿no? Si yo toco, jóvenes, una superficie,
por ejemplo, cierta dureza que percibo aquí, en este frasco. Joven, esa dureza es una cualidad que acabo de percibirla mediante la experiencia y es ahí donde entra mi mente. Entonces, las ideas van entrando a la mente mediante la experiencia, jóvenes. Se van formando en nuestra mente a través de nuestras experiencias. A mayor experiencias, mayor ideas en el ser humano. Jóvenes, y entonces John Locke va a elaborar una serie de teorías al respecto, basándose en la experiencia. Joven, y lo más importante es su teoría del mundo, de las cosas, su teoría de las cosas, ¿no? Él va a decir que fuera de la mente humana hay cosas, ¿no? Materiales, ¿no? Las cuales están compuestas de una sustancia material que él va a llamar corpúsculos, jóvenes, ¿no? Y de la cual captamos sus cualidades, joven, ¿no? Hay cualidades primarias, hay cualidades secundarias en las cosas. Y bueno, esta teoría, jóvenes, de John Locke es importante, entonces, ¿no? Él es un empirista materialista, podríamos decir, ¿no? Él aceptaba la existencia de materia, esa materia, dice, forma las cosas, y a partir de esa materia, jóvenes, se producen en nosotros las sensaciones de las cosas, logrando captar algunas cualidades primarias y secundarias de las cosas. Jóvenes, entonces ahí tenemos las principales ideas de John Locke, ¿no? Veamos ahora, jóvenes, ideas acerca de David Hume, otro filósofo importante. Jóvenes, en John Locke, si yo tenía una experiencia, por ejemplo, saborear algo dulce, inmediatamente de la experiencia surgía la idea de lo dulce. O sea, en John Locke la experiencia generaba una idea inmediatamente, ¿no? David Hume va a explicar ese proceso de otra manera. Él va a decir, no es así. Si tú saboreas algo dulce, ese sabor, ese saborear algo dulce, en realidad constituye una impresión. Esa impresión es el conocimiento que tú tienes de manera inmediata, que tienes en ese momento de las cosas. Saborear algo dulce, la impresión. Joven, pero ¿cuándo surge la idea? Dice Hume. Hume va a decirnos, la idea surge cuando posteriormente yo recuerde ese sabor dulce. Entonces, mira lo que nos dice Hume. La idea es posterior al aprendizaje. La idea viene con el recuerdo de la impresión. ¿No? A ver, pongo otro ejemplo, jóvenes. Si yo quiero, pues, tocar una superficie que sea dura, mi mano, por ejemplo, ¿no? La golpeo ahorita, joven. Lo que acabo de tener al dar esa palmada es una impresión. ¿Por qué? Porque la acabo de captar de manera inmediata. Es un conocimiento de este momento, inmediato. Vivo le llama Hume, intenso, de mucha intensidad. Joven, pero cuando yo posteriormente recuerdo esa palmada y surge la idea, el recuerdo, dice él, ya es menos intenso, es menos vivo. Entonces, ¿qué es una idea? Una idea es el recuerdo de una impresión. Pero muchachos, esa idea quede clara, ya sabes. Entonces, Hume va a distinguir entre impresiones, que son las experiencias que tenemos en el momento, y luego las ideas, que son el recuerdo de estas impresiones. Jóvenes, Hume pues va a hacer una crítica a la idea de sustancia, a la idea de causalidad, basándose en su idea empirista, pues él va a decir, solo existen aquellas cosas que podemos captar con la experiencia, ¿no? Yo no puedo hablar, por lo tanto, de cosas que no capto con mi experiencia. Entonces, Hume va a decir, jóvenes, no podemos hablar de Dios, no podemos hablar del alma, no puedo hablar de mi mente, porque esas cosas no se captan a través de la experiencia. Tampoco podemos hablar de sustancia material, como lo hace Locke. Tampoco podemos hablar de causalidad, dice él, porque esta idea de causalidad es una idea bien compleja que se forma en la mente humana, pero que no está en la naturaleza. Entonces, no hay en el mundo causalidad. No hay en el mundo causas y efectos. Pues es una idea muy fuerte, en realidad, la de Hume. Y para terminar, muchachos, él va a decir, pues, que la mayoría de nuestras ideas, ¿no? Y la mayoría de nuestros conocimientos se forman a partir de la costumbre, que es la costumbre el principal ente regulador del ser humano. Listo, jóvenes, entonces hemos visto ya al racionalismo y al empirismo. Son las dos escuelas iniciales, joven, que van a configurar este pensamiento moderno, ¿no? Y vamos ahora a hablar del filósofo Kant, el criticismo.
Jóvenes, el filósofo Kant va a ser un filósofo que va a intentar fusionar en el plano del conocimiento ambas teorías, ¿no? El racionalismo con el empirismo. Él va a decir, jóvenes, que ambas teorías tienen algo donde aciertan y tienen algo donde se equivocan, ¿no? Y que por lo tanto ambas teorías deben ser pues corregidas y sintetizadas. Por ejemplo, él va a decir que no podemos hablar de conocimiento sin la razón, pero tampoco podemos hablar de conocimiento sin la experiencia. Que para hablar de conocimiento necesitamos esos dos ingredientes, experiencia y necesitamos el ingrediente razón. El conocimiento surge de ambos, razón y experiencia. Pero lo que tenemos que determinar, dice Kant, es qué aporta cada uno de ellos, qué aporta la razón y qué aporta la experiencia, jóvenes. Y joven, en eso se centra la filosofía, la teoría del conocimiento de Kant. La teoría del conocimiento de Kant se centra fundamentalmente en el estudio, pues, de cuáles son los factores que influyen en el conocimiento, que hacen posible el conocimiento. Entonces nos va a decir los sentidos, es el primer factor, porque los sentidos nos permiten recibir la información del mundo exterior, nos permiten recibir las sensaciones que nos brindan información acerca de cómo es el mundo. Jóvenes, pero también está la razón. ¿Y para qué es importante la razón? Porque la razón resecciona esas ideas, joven, que vienen de los sentidos, y la razón ordena, configura. La razón, jóvenes, da forma al conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, el conocimiento recibe su contenido de la experiencia, pero la razón le da forma a ese contenido, jóvenes. Y entonces, jóvenes, ambos aspectos, al fusionarse, generan el conocimiento. Por eso el conocimiento no es solo recibir sensaciones, sino que es también que nuestra razón organice esas sensaciones. Joven, en esa construcción que es el conocimiento, a esta idea que te estoy explicando de que el sujeto no es pasivo a la hora de crear su conocimiento, sino que al contrario es un sujeto activo que crea el conocimiento, jóvenes, se le llama el giro copernicano, ¿no? Otra distinción interesante en Kant, joven, es que las cosas en sí mismas no son desconocidas, dice Kant, ¿no? Nadie puede saber cómo son las cosas en sí mismas. Yo solo sé de las cosas lo que ellas me transmiten y lo que yo pongo en ellas. Yo solo puedo conocer las cosas de manera fenoménica, ver lo que las cosas me presentan ante mí, joven, ¿no? O cómo las cosas aparecen ante mi mente que las organiza, ¿no? Pero no puedo saber cómo son las cosas en sí mismas. Entonces Kant va a decir, solo conocemos los fenómenos y el nómeno no lo conocemos. Jóvenes, y ya en el plano pues de la distinción entre ciencia y metafísica, Kant va a decir que la metafísica pues al ser un conocimiento basado solo en la razón, basado solo en lo a priori y no basándose en la experiencia, pues no va a tener un carácter científico, ¿no? La metafísica no es una ciencia. Joven, por otro lado, pues el tema moral en Kant también es importante, ¿no? Kant va a resaltar el tema del deber. A su ética, por eso le vamos a llamar muchos deontológica, ¿no? La ética que se basa en el deber. Es una ética formal, joven, porque Kant no te dice cuáles son los deberes que tú debes cumplir. Lo que Kant te dice es de qué forma vas a cumplir tú el deber. ¿Cuál es la forma que debe tener la norma moral que tú sigues para ser moral, ¿no? Y entonces, jóvenes, es ahí donde él va a establecer una especie de concepto importante. Dos conceptos que son fundamentales. El concepto de ser bueno, el concepto de buena voluntad, joven, de que toda persona es una buena voluntad siempre y cuando cumpla siempre con el deber, ¿no? A partir de lo que es los imperativos categóricos. Entonces, una persona buena, joven, es aquella que cumple su deber. Y cumple su deber, joven, y ahí viene el tema de Kant, la parte formal, no por interés, sino que cumple su deber porque es, joven, así decirlo, su deber. Entonces, podríamos resumirlo en esta frase: cumplir el deber por el deber. Es lo que es un imperativo categórico. Joven, pero si yo cumplo el deber por interés, porque me conviene, o porque gano algo con ello, o para no perjudicarme también, estoy siguiendo un imperativo hipotético. Entonces, jóvenes, generalmente Kant se puede resumir pues en esta idea de cumplir el deber por el deber, o cumplir el deber sin ningún tipo de condición, ¿no? Jóvenes sin ninguna pues interés de por medio, ¿no? Kant también va a defender pues la idea de que el hombre es un fin, jóvenes, en sí mismo. Esa idea pues va a dar origen a su pensamiento pues humanista, ¿no? El hombre como un ser digno.
Jóvenes, luego tenemos pues dos autores que son tremendamente importantes. Joven, en la filosofía pues alemana va a desarrollar pues una posición idealista y luego una posición materialista a partir de Kant. Jóvenes, la posición idealista es la filosofía de Hegel, ¿no? Explicar a Hegel, joven, en 5 minutos pues es un despropósito, un sinsentido, pero podemos resumir las líneas generales de su pensamiento, ¿no? Lo primero que podría decirte es que Hegel concibe la filosofía en su idea original de la totalidad, ¿no? Filosofar es pensar la totalidad. La verdad es la verdad del todo, no la verdad de una parte. No hay verdad particular para Hegel. La verdad es la verdad en el todo, en el desarrollo del todo. Joven, para comprender cómo el todo se desarrolla, y es ahí viene lo fundamental de Hegel, es que el todo está en un proceso de desarrollo, y jóvenes, para comprender ese todo hay que comprender todo ese proceso de desarrollo, ¿no? Y ese proceso, joven, sigue una lógica interna, una lógica de negaciones, que Hegel va a llamar dialéctica, ¿no? Entonces, la realidad para Hegel tiene un carácter dialéctico, está en constante transformación, jóvenes. Y es esa transformación la que hace posible, pues, el surgimiento de nuestra realidad. Ahora, Hegel va a distinguir, joven, entre lo que él llama la idea, ¿no? Que luego va a producir, pues, lo que él llama la naturaleza, y que luego va a generar el espíritu, que es los seres humanos, la humanidad dentro de la historia. Jóvenes, entonces, este proceso de transformación del surgimiento de la idea al ámbito de la naturaleza y luego al ámbito del espíritu y de la historia, hace posible justamente el surgimiento del hombre. El hombre surge, jóvenes, y el hombre pues tiene que, dice Hegel, desarrollarse en su historia. Y la historia también es racional, jóvenes, y la historia también es dialéctica. Entonces, en este conjunto de procesos dialécticos, joven, el hombre se va haciendo a sí mismo. Y se va haciendo a sí mismo también a través de su familia, a través de lo que llamamos la sociedad civil, y por último, jóvenes, a través del Estado, ¿no? Que él considera que el Estado, pues, es la máxima instancia, institución que nos permite a los seres humanos ser libres y racionales, así como la filosofía, jóvenes, era la máxima instancia que nos permitía alcanzar el saber absoluto, ¿no? Jóvenes, ya para terminar, pues, con nuestros planteamientos, veremos el materialismo dialéctico de Carlos Marx. Muchachos, para entender el pensamiento de Marx hay que ubicarlo dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Un proceso revolucionario que cambia una sociedad, ¿no? Que hizo posible el paso de la sociedad feudal a la sociedad industrial, ¿no? Jóvenes, otro tema importante es, hay que pensar el industrialismo, ¿no? Cómo la industrialización de las ciudades termina generando una gran masa de trabajadores que se va a conocer como el proletariado, ¿no? Entonces, la filosofía de Marx surge como una especie de propuesta política para el proletariado, ¿no? Ahora, ¿qué descubre Marx, jóvenes? Que las actividades económicas, jóvenes, son actividades que marcan una pauta importante en la vida de los seres humanos, porque son las actividades a partir de las cuales se puede explicar la historia, jóvenes. Mira, Marx dice, se puede explicar la historia estudiando los procesos económicos, viendo cómo los seres humanos se han explotado en el pasado, jóvenes, ¿no? Y entonces, jóvenes, la filosofía marxista parte de esa visión, ¿no? Ahora, Marx no desarrolla una ontología, eso lo hace Engels fundamentalmente, ¿no? Hablamos de un materialismo dialéctico en Engels fundamentalmente, pero bueno, podríamos decir que Marx sí, pues, no era un creyente, él entendía que la realidad tiene un principio material, ese principio material en la historia era la naturaleza era pues el espacio donde el ser humano tenía que desarrollarse, joven, interactuar con la naturaleza, transformar la naturaleza, implicaba también transformarse a sí mismo, y eso es lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo es esa actividad transformadora de la naturaleza y del hombre. Jóvenes, a partir del trabajo humano se construye lo que llamamos ya el producto social, el producto cultural, ¿no? Surge lo que llamamos el ser social, ¿no? Jóvenes, a partir del trabajo surgen las diversas, pues, herramientas que nos han permitido, jóvenes, desarrollar, pues, los llamados, procesos productivos, ¿no? Los llamados modos de producción, y a partir de la cual han surgido ciertos tipos de conciencia social también, ¿no? Tenemos los diversos modelos, ¿no? Modos de producción, por ejemplo, el modo,
de comunidad primitiva, donde la mayoría de personas pues subsiste, tiene una economía de subsistencia y no hay división de clases. Joven, pero luego ya viene el esclavismo, donde las clases sociales se dividen. Luego viene pues el feudalismo, donde sigue la lucha de clases. El capitalismo, que va a dividir la lucha de clases en dos bloques, dice él, ¿no? Burgueses y proletarios. Y jóvenes, pues, cómo a partir de este concepto va a surgir, mediante una revolución, un cambio social, ¿no? Entonces, la lucha de clases es el motor de la historia para Marx, jóvenes, y lo que se busca es justamente poner fin a esa lucha de clases, ¿no? Acabar con la opresión, ¿no? Acabar contra, pues, la explotación humana. Y para eso, joven, se debe constituir una nueva sociedad mediante una revolución, va a decir Marx, ¿no? Entonces, esa es la propuesta marxista, jóvenes. Para Marx el Estado también, jóvenes, podríamos decir, es un instrumento de opresión, es un instrumento, pues, de control, ¿no? ¿Qué es lo más valioso de Marx, jóvenes? Lo más valioso, creo yo, es habernos hecho ver la influencia de los procesos económicos en la vida humana, ¿no? Cómo estos procesos económicos terminan influenciando en grandes sectores de lo que llamamos la política, la historia, la vida propia, ¿no? Entonces, cómo si queremos un cambio social, ¿no? Marx nos invita a analizar lo económico como un factor fundamental, ¿no? Entonces, creo que más allá de su visión política, creo que ese análisis económico de la plusvalía, del capitalismo y de la explotación en general es un factor importante para la comprensión de nuestra realidad como la concebimos actualmente, muchachos, ¿no? Entonces, muchachos, miren, hemos visto pues 6 filósofos, ¿no? Cada uno con mayor o menor detalle. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Hemos visto pues a Descartes. En Descartes se destaca, jóvenes, su teoría pues de las sustancias, ¿no? Dios, la res extensa, la res cogitans. A partir de ahí se va a dividir el idealismo, el materialismo, la idea del pensamiento como la fuente del conocimiento, las ideas innatas. Luego el empirismo, joven, que va a buscar pues fundamentarse a partir de lo que llamamos la experiencia, ¿no? Luego tenemos pues el tema kantiano, joven, donde hemos encontrado pues conceptos fundamentales como el concepto del fenómeno, ¿no? De que nuestra ciencia, nuestros conocimientos son conocimientos fenoménicos, porque principalmente son conocimientos de cómo la mente organiza y ordena la realidad. Y por eso hay algo que no podemos conocer, que es el noumen. En el tema moral, jóvenes, la ética de Kant es la ética del deber, ¿no? El ser humano debe cumplir el deber por el deber mismo, sin esperar nada a cambio, de manera incondicionada, y por el simple hecho de ser buenos, que es lo que Kant plantea. Joven, en el tema ya de Hegel, que es un tema complejísimo, ¿no? El tema de la historia como devenir dialéctico, la historia de la realidad como dialéctica, como totalidad que debe ser pensada, ¿no? El mismo Estado, joven, la concepción del Estado Hegel es una concepción que habla pues de una racionalización de la vida humana, que habla de una libertad política que hace posible la libertad de los seres humanos. Entonces la historia como búsqueda de la libertad va a ser una influencia en Hegel, ¿no? El ver las cosas como procesos históricos es un tema hegeliano. Y por último, joven, de Marx, pues, ¿no? La idea de la crítica al sistema capitalista, ¿no? Como una crítica fundamental, como una crítica que marca la pauta para poder comprendernos a nosotros mismos y para poder comprender nuestra vida como la concebimos actualmente, ¿no? Entonces, esas serían, jóvenes, las principales ideas que el día de hoy vamos a compartir contigo, ¿no? Y a partir de las cuales ya en breves minutos estaremos también resolviendo el solucionario. Entonces, hasta aquí sería el día de hoy, jóvenes, nuestra clase. Espero pues te haya agradado y hayamos aprendido algo nuevo. Nos vemos.